Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las predicaciones del libro de Efesios. Yo hoy tocaría del capítulo 1, verso 15 al 23. Y esta predicación la vamos a dividir en dos partes. Por lo tanto, el nombre de la predicación del día de hoy es Aún más conocimiento de Dios, parte 1. Aún más conocimiento de Dios, parte 1, Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Y vamos a leer nuestro texto base. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Les adelanto que solamente en esta primera parte vamos a centrarnos del verso 15 al 19, pero vamos a leerlo todo completo. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese sería el texto, hermanos, que vamos a ver. Y hermanos, yo me imagino que día a día tú doblas tus rodillas a Dios en oración y pides por tus necesidades y por las necesidades de las personas que te rodean, o sea, de tus prójimos, tus más allegados. Y aunque esa es una buena práctica, hermano, hermana, hay otras peticiones que sin duda te serán de edificación para tu alma. Por lo tanto, vamos a ver el día de hoy 3 oraciones que Pablo hace por los efesios para su provecho espiritual y por lógica también para tu provecho espiritual. Veremos 3 oraciones que Pablo hace por los efesios para su provecho espiritual. Y el bosquejo lo vamos a dividir de esta manera. Parte 1, Pablo en oración por los efesios, del versículo 15, Efesios capítulo 1, versículo 15 al verso 19. Y parte 2, el señorío de Cristo sobre la creación, que sería Efesios capítulo 1, del verso 20 al 23. En esta parte solamente, en esta primera parte solamente nos vamos a centrar en el primer punto de bosquejo. Pablo en oración por los efesios, del verso 15 al verso 19. Y vamos a entrar a nuestro texto, ya saben, verso por verso, así que acompáñenme al verso número 15 de Efesios capítulo 1. Perdón. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Detengámonos un poco aquí. Dice la palabra de Dios, por esta causa. En otras palabras, por lo anterior dicho. ¿Qué era lo que anteriormente Pablo había mencionado? Bueno, fue que los cristianos de Éfeso, así como los cristianos de todas las épocas, son escogidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, justificados y comprados por la obra de Cristo en la cruz y aún por la obra del Espíritu Santo, los hijos de Dios son adoptados y apartados, es decir, santificados para formar parte de la familia de Dios. Teniendo todo esto en mente, el apóstol puede proseguir a mencionarles lo que él ha oído, porque eso es lo que dice el apóstol. Dice así nuestro verso 15. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Miren, hermanos, miren cómo el testimonio de los hijos de Dios no se puede esconder. Aún Pablo, que andaba predicando el evangelio por todo el mundo, se enteró de la fe y aún del amor de los efesios. Sin duda,
Estos hermanos vivían lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo capítulo 5, verso 14 y 16. Vean lo que el Señor dijo. Vosotros sois la luz del mundo. A una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hermanas, no se engañen. Su testimonio es muy importante ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, ya que los cristianos son el medio por el cual los inconversos pueden ver la gloria de Dios reflejada en una vida transformada. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos reflejar, podemos hacer ver a los inconversos que realmente Cristo renueva vidas, Cristo perdona de los pecados? ¿Cómo? Por tu testimonio. Este inconverso difícilmente va a leer la Biblia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ver la vida de un cristiano, o sea, de ti y de mí, y va a decir, realmente algo ha cambiado en él. Realmente su Dios que profesa lo ha hecho cambiar. Por eso es importante el testimonio de nosotros. Hay personas que dicen, con que Dios sepa que hay en mi corazón, a mí me basta. No, hermano, no, hermana. Todos los que están alrededor tuyo tienen que verlo, tienen que ver tu cambio. Que sí, vive para agradar únicamente a Dios. Pero recuerda que tu testimonio es fundamental para la buena evangelización. Y para que estas personas puedan ver la luz, dice nuestro Señor Jesucristo, una luz que alumbra no se puede esconder, que así tu luz tú no la escondas, hermano, que tus buenas obras sean tu carta de presentación como hijo de Dios. Y después, por supuesto, ¡pah!, predicas el Evangelio, porque el Evangelio se tiene que predicar. Pero antes de hablar, puedo decir que el testimonio también es importante para iniciar la plática, en la cual tú vas a decir, yo soy así, ¿por qué? Porque mi Cristo murió por mí. Tú puedes serlo igual. Arrepiéntete y cree en Cristo. Bueno, continuando con nuestros textos, ¿qué mejor forma, hermano, hermana, de mostrar una vida llena de Espíritu Santo que amando a nuestros hermanos? Sin duda, los efesios tenían la convicción ganadora, fe genuina y amor genuino que demuestra una vida llena de obras. Y a lo mejor ustedes dirán, pastor, yo igualmente amo a mis hermanos de la fe y se los demuestro al hablarles y al estar bien con todos. Yo estoy bien, yo los amo. Bueno, buena obra haces, hermano, hermana, pero dime, ¿también demuestras tu fe mezclada de amor al amar a tus enemigos o a los que también te hacen mal? Te pregunto, es fácil amar al hermano, es fácil amar al que te ama, pero también estamos llamados a amar a los que nos han hecho daño. Los animo a que se despojen del pecado de amargura, resentimiento, odio, ira y amor propio y sean más a la imagen de Cristo y puedan decir de todo corazón, como nuestro Señor dijo en Lucas capítulo 23, verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, verso 25 al 26. Y aún, Primera de Juan capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Permitan que la luz de su fe y amor
sean visibles en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. Que nada opaque esta luz como hijo de Dios. Continuando con nuestro texto base, Efesios capítulo 1, verso 16, dice así la palabra de Dios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, como buen pastor y apóstol, a ver el crecimiento del que una vez fue su rebaño, se alegra y expresa ese sentimiento a darle gracias a Dios por los frutos de su trabajo. Hermanos, créanme que para los pastores es muy gratificante ver el progreso de cada una de nuestras ovejas, tanto que nos alegra el llamado que el Señor ha hecho en nosotros. En verdad, y lleno de alegría, el apóstol les hace saber a los efesios que se encuentran en sus oraciones, dejando ver que aunque están lejos, no dejan de serles importantes en su corazón. Pero, si Pablo levanta oración por esos hermanos, ¿qué es lo que este apóstol pide para sus hermanos en Cristo? ¿Qué es lo que él pide en sus oraciones? Uno podría decir, el apóstol está orando por su economía, quizás por sus enfermedades, o tal vez por alguno de sus familiares inconversos. Seguro él está haciendo esto. Y aunque yo debo de admitir que estos puntos son realmente importantes, no son las peticiones que Pablo levanta a Dios en favor de sus hermanos de Éfeso. Vuelvo a preguntar, ¿por qué ora el apóstol para bendecir a los efesios? Para que ellos entiendan cada vez más la gloria y majestad de su Dios. A continuación analizaremos las 3 oraciones que Pablo hace a los efesios. La primera la encontramos en el verso 17. Oración para el conocimiento de Dios. Verso 17, oración para el conocimiento de Dios. Vean lo que dice el verso 17 de Efesios capítulo 15. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo clama a las misericordias de Dios, que les recuerdo, son nuevas cada mañana, de acuerdo con Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23, para rogar a su Señor que provea a sus hermanos de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Pablo rogaba para que sus hermanos conocieran cada vez más a su Dios, no de una manera académica, sino de una manera personal y familiar. Quien es Padre de Cristo, tienes que tener presente que también es tu Padre. Y Cristo, quien es nuestro Señor, tenemos que igual manera tener presente que es nuestro amigo y aún nuestro amado. Hermanos, que sus oraciones no se enfrasquen en las cosas de este mundo. Aprendan a ver a lo eterno y oren para conocer cada día más a su Dios en su carácter, en sus atributos, por medio de su santa palabra, pero con un espíritu lleno de humildad. Vean lo que dice Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso Pablo oraba que su conocimiento en nuestro Señor Dios crezca. Segunda oración, verso 18. Oración para el conocimiento de las riquezas de la herencia. Verso 18, oración para el conocimiento de las riquezas de la herencia. Verso 18, dice así, Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los manuscritos más antiguos, versiones y padres de la iglesia dicen: los ojos de vuestro corazón. Hermanos, donde hay luz, hay vida. Así como se requirió luz al inicio del universo, de acuerdo con Génesis capítulo 1, verso 3, también se requiere de la luz de Cristo para que el creyente tenga vida
ya que de acuerdo con Juan capítulo 1 verso 4, en él está la vida y la vida era la luz de los hombres. El corazón, hermanos, incluye los pensamientos, los sentimientos y las inclinaciones naturales del ser humano. Y esta luz en lo más profundo de nuestro ser, es decir, de nuestro corazón, nos ayudará a conocer cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vean, hermanos, parte de las riquezas celestiales por las cuales debemos orar para profundizar más en ellas. Vean, hermanos, les comparto algunas de estas riquezas por las cuales hay que orar. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces parte de nuestra herencia es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que antes no éramos pueblo, pero que ahora por misericordia alcanzamos ser pueblo. Juan, Evangelio de Juan capítulo 15 verso 15, Evangelio de Juan capítulo 15 verso 15 dice: ya no llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ya ven, también somos, parte de estas riquezas es que somos llamados amigos de Dios. Y Romanos capítulo 8, verso 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos y coherederos, hermanos. Oremos para que estas riquezas de nuestra herencia no solamente podamos decirlas, las tendré cuando estén en los cielos. No, tú ya eres amigo, tú eres linaje escogido, tú ya eres heredero y coheredero, hermanos. Tú ya estás siendo moldeado para ser la imagen de Cristo. Estas bendiciones no solamente las vas a tener en el reino de los cielos, hermano, las tienes que vivir ya. Por eso ora para que las entiendas y que tu vida sea transformada, moldeada a la luz de estas verdades. Tercera oración de Pablo, la encontramos en el verso 19 de Efesios capítulo 1. Verso 19 de Efesios capítulo 1 sería oración para el conocimiento del poder de Dios. Oración para el conocimiento del poder de Dios. Dice así el verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La tercera oración que levanta Pablo a Dios y quiere que los efesios saquen provecho de la misma es el conocimiento del poder del Todopoderoso. Yo pregunto, hermanos, ¿qué provecho puede traer el orar para conocer su poder? O sea, el poder de Dios. ¿Qué provecho nos traerá esto? Y yo diría que mucho, hermanos, ya que en medio de cada prueba o aflicción recordaremos que nuestro Dios es más fuerte y aún tiene todo bajo su poder y control, siendo el soberano de toda la creación. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. Voy a dar unos versos de manifestación del poder de nuestro Señor. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los griegos en tiempo de Pablo, ¿cómo que un solo Dios puede crear todo? Nosotros necesitamos miles de dioses. El Dios bíblico es todopoderoso, hermanos. Él no necesita más. A más personas que les ayuden, a más seres que le ayuden. No. Si Él es Dios, Él creó todo. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6, dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Jehová, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Por supuesto, por supuesto, nadie resiste a Dios porque Él es rey sobre todo. Jeremías capítulo 10, verso 12 al 13. Jeremías capítulo 10, verso 2 al 13 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de su depósito. Este es el poder de tu Dios. No temas, ya que Él guía a cada uno de tus pasos. Como Él es soberano para gobernar, Él también es soberano para guiarte a ti. Y bueno, Salmo 37, verso 5, Salmo 37, verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Y por qué tienes que confiar en Él? Bueno, porque Él es todopoderoso. Y si tú encomiendas a Jehová tu camino y confías en Él hará. No lo que tú quieras, sino lo que Él decida para ti. Y Él es bueno. Decidirá, aunque a ti no te guste, cosas de tu provecho espiritual, para tu crecimiento espiritual, para que te hagas más a la imagen de Cristo. Solamente confía en Él y Él hará. Y aún hay más demostración del inmenso poder de Dios y es, déjame decirte hermano, tu misma conversión. Tú que antes estabas muerto en tus delitos y pecados, ahora vives gracias al poder de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¡Qué demostración más grande de poder, hermanos! Traer muertos a la vida por medio de la obra de su Hijo Jesús. Y este mismo poder que opera en nosotros también operó en Cristo, pero eso, hermanos, lo veremos en la siguiente parte. En conclusión, cada vez que ores, hermano, recuerda pedir conocer a Dios, conocer la riqueza de su herencia y conocer su inmenso poder. No te centres en solamente pedir para cosas materiales. Pídelas. Pide por tus necesidades materiales. Hazlo. Dios no está peleado con eso. Pide eso. Pero yo te ruego que consideres que para tu provecho espiritual pidas pensando en lo eterno. Conocer más a Dios, conocer la riqueza de su herencia y aún conocer su inmenso poder. Dios te bendiga, hermanos.